Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad es una producción de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y somos miembros de la Federación Centroamericana y del Caribe de Empresas de Seguridad Privada. Le invitamos a ser parte de nuestro selecto grupo de empresas afiliadas. Para mayor información, 7275-0571 o en nuestro sitio web acescr.com. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada. Hoy, rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo. Muy buenos días, estimados, estimadísimos oyentes de su programa Hablemos de Seguridad con ACES. El día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia para todas las personas que viven en áreas condominales, en condominios residenciales, ya sean verticales u horizontales. ¿Cuál es nuestra intención el día de hoy, en esta mañana? Es ponerlos al tanto de todo lo que sucede alrededor de la seguridad y la responsabilidad que tienen los condóminos y también las personas que organizan estos centros habitacionales. El día de hoy tenemos a un invitado que ya ha estado con nosotros en el programa en otras ocasiones y que siempre nos ilustra muchísimo sobre estos temas. Don José René Campos, que es especialista en temas de gestión y de riesgo. Lo tendremos esta mañana, pero antes vamos a escuchar algunos tips de seguridad. Tips de seguridad es presentado por... La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. Por su seguridad, consejos preventivos del OIJ. En la vida a veces vivimos cosas difíciles, como la muerte súbita de un ser querido. Hoy queremos ayudarte explicándote cómo retirar un cuerpo de la morgue judicial. Es preferible que sea un familiar directo el que retire el cuerpo. Si no, debe ser alguien con una autorización de la familia. Se debe aportar datos del fallecido como nombre completo, número de cédula y todo lo que ayude a la inscripción de la defunción en el registro civil. Si es posible, debe aportar los datos que mediaron en las circunstancias de la muerte. Y cuando venga a retirar el cuerpo, puede traer la ropa para vestir a la persona. Si no, en la morgue judicial le entregarán el cuerpo envuelto en una sábana. Cuando la persona fallecida es extranjera y no tiene un familiar en el país, la embajada o consulado debe dar autorización a una funeraria para hacer los trámites respectivos. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por... Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Esta mañana nos acompaña don José René Campos, especialista en temas de seguridad, pero también en gestión de riesgos. Y como lo decíamos al inicio del programa, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con seguridad en residenciales y en condominios. Buenos días, don José.
Gusto en saludarlo, don César, y un gusto poder estar por acá. Gracias por invitarme y quiero darle un saludo muy especial a todas las personas que de una u otra manera están involucradas en el amplio mundo de la seguridad. Estoy para servirle, don César, a sus órdenes. Muchísimas gracias. La verdad que sí, definitivamente es una comunidad muy grande la de seguridad y es un grupo muy, pero muy importante para el bienestar de toda comunidad y de toda ciudad. Así es que sí, me uno a ese saludo para los colegas de seguridad. Y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver justamente con eso, con el tema de la seguridad, pero la seguridad en condominios, la seguridad de las personas, la seguridad en los sitios donde las personas habitan o habitamos y pasamos muchísimo tiempo, tanto las familias, los niños y todas las personas que están en ese entorno. ¿Qué nos puede, cómo podemos arrancar, don José, para ilustrar mejor todavía las responsabilidades y seguridad en ese tema? Sí, señor. Hace unos días tuvimos la oportunidad de poder conversar un poco sobre el tema de responsabilidades, tanto de los condóminos, de la parte administrativa, así como de las empresas de seguridad en lo que es la parte de administración de seguridad en los condominios residenciales. En esa oportunidad tuvimos el placer de comentar y compartir temas muy relevantes relacionados a todo lo que está enfocado a la parte reglamentaria. Hoy quisiera que abarcáramos un poco más el tema propiamente de la seguridad y las medidas de seguridad que deberían de tomarse dentro de un condominio residencial. Es muy importante, don César, tener claro que hay distintos tipos de condominios. Están los condominios residenciales, condominios comerciales, ¿verdad? Y cada uno pues tiene sus características distintas debido a su movilidad y a su hábitat de operativo, por decirlo de alguna manera. Hoy vamos a enfocarnos en lo que es la parte de condominios residenciales. Usted decía algo muy importante. Además, los condominios pueden dividirse en condominios horizontales, condominios verticales e inclusive condominios mixtos que involucran ambos tipos de perfiles. En este tema de los condominios residenciales, recuerdo que en la sesión pasada hablábamos un poco de la intención de las personas o cuáles son sus expectativas al momento de trasladarse de un área pública, por decirlo así, de un área residencial pública, a convivir en un área privada, que sería en este caso un condominio residencial. La mayoría de personas pretenden trasladarse a este tipo de áreas residenciales con la intención de, obviamente, sentirse más seguros, más confiados, e inclusive muchos tienen la perspectiva de que vivir en un condominio es como tener una especie de cúpula, una especie de área en donde se van a aislar totalmente de las condiciones que normalmente se viven fuera del condominio residencial. Sí y no. ¿Por qué decimos que sí y no? Bueno, porque obviamente es un área con un acceso restringido, con una serie de medidas y controles que no se ven normalmente en un área de acceso público. Pero la exposición a los riesgos y a las condiciones de amenaza podrían ser muy similares y casi las mismas que podríamos encontrar en cualquier área residencial. De ahí la importancia de que el condominio residencial tenga no solo un buen servicio de vigilancia compuesta por personal de seguridad, sino también una serie de medidas de infraestructura que también, en el que también interviene la parte de seguridad electrónica. Entonces podemos partir de ahí, don César, de que es muy importante que el condominio tenga muy bien definida la estructura de seguridad humana, estructural y en seguridad electrónica. Y ahí quiero interrumpirlo porque usted acaba de mencionar algo muy interesante. Está dibujándonos un entorno de características seguras. Es cierto, y eso funciona así cuando una persona, una familia escoge vivir en un condominio. Parte de lo que se le vende a esta persona o a esta familia es el aspecto seguridad. Quiere decir entonces que estamos poniendo esa expectativa de esa protección
en el tema de seguridad. De ahí la enorme importancia y relevancia que toman esos dos aspectos que usted hablaba, tanto la parte de infraestructura como tal, como la parte de seguridad en los accesos. Entonces ahí interviene también las empresas de seguridad. Claro que es un tema a considerar profundamente, don René. Claro, definitivamente, don César. En el tema de las empresas de seguridad, debe tenerse mucho cuidado y ese es quizás el primer punto que con el que vamos a iniciar toda esta charla del día de hoy. Es muy importante que la empresa o el condominio residencial, inclusive por parte de la figura del administrador en conjunto con los condóminos, definan claramente cuál es el perfil de la empresa de seguridad que ellos requieren. Hablábamos de que en este momento hay más de 600 empresas inscritas ante la Dirección de Servicios de Seguridad Privadas. Es decir, hay un gran margen de escogencia o de posibilidades para que el condominio residencial, la administración o los condominios, pues puedan hacer una escogencia. Pero es muy importante que se documenten claramente cuáles son los elementos básicos y los requisitos que debería de cumplir esta empresa de seguridad. Como primer punto, deben estar muy seguros de que la empresa esté debidamente inscrita, debidamente registrada ante el Ministerio de Seguridad, la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, que esté debidamente registrada en el sistema de Control Pass del Ministerio de Seguridad. ¿Por qué no? Que esté también adscrita a organizaciones como bases, que le da un realce, le da un refuerzo también, ¿verdad?, de responsabilidad a estas empresas. Igualmente, es importante verificar que las empresas estén cumpliendo con elementos básicos como la póliza de responsabilidad civil, la póliza de riesgos de trabajo, que tenga su personal inscrito en la Caja Costarricense del Seguro Social, etcétera, etcétera. Todos aquellos elementos legales que debe de cumplir una empresa de seguridad. Una vez que ya se tiene definido ese perfil y tener una base de partida para poder tener criterios amplios, es importante que el condominio defina cuáles son los requerimientos técnicos que eventualmente esa empresa de seguridad va a tener que cumplir durante sus funciones. Eso incluye un proceso de contratación y selección del personal adecuado, el perfil que debe de cumplir el personal en relación a las competencias básicas, podemos mencionar servicio al cliente, atención de manejo de crisis en las instalaciones y todo un tema de formación que se ajuste a las necesidades específicas del condominio en ese momento. Entonces, eso es muy importante, don César. Sí, y ahora usted mencionaba lo del sistema de Control Pass. Tal vez para ilustrar a nuestros escuchas y a las personas que nos ven por redes sociales, decirles que el sistema de Control Pass es una plataforma electrónica en donde el Ministerio de Seguridad Pública exige a las empresas que se registren ahí y de esa forma les dan de alta para saber si ellos están cumpliendo con la inscripción. No quiere decir que estén cumpliendo con los otros requisitos, que los vamos a mencionar ahora, pero al menos es una compañía registrada en el Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, las personas que nos están viendo por las diferentes plataformas van a poder ver en el transcurso de este programa cuál es esa plataforma y van a poder ver también el acceso a esa plataforma a través de la dirección web de la página del Ministerio de Seguridad Pública. Ahorita mismo se está justamente ilustrando en la pantalla el acceso a esa página que justamente es administrada por RACSA y que cuenta con información de las empresas de seguridad privada. Don René. Así es, sí, señor. Quizás en este momento es una de las plataformas más importantes que cualquier organización que desee contratar un servicio de vigilancia puede verificar, como usted lo menciona, que esta empresa esté debidamente registrada e inscrita ante el Ministerio de Seguridad. Pero no solo hablemos de las empresas de seguridad. La plataforma da la posibilidad inclusive de que al ser una plataforma pública, de que puedan verificar inclusive
que el personal de vigilancia esté inscrito y ahí mismo aparece el estatus de vigencia de la documentación del personal. Eso es sumamente importante porque acá no es solo el verificar la empresa, sino también el estatus del personal, principalmente en el tema relacionado a la inscripción como oficiales de seguridad privada, sino también en el tema de la aportación de armas, que eso es sumamente importante y que es parte del proceso. Yo quisiera, don César, tal vez hacer una acotación. Creo que en algún momento vamos a poder conversar un poco sobre el tema de armas de fuego, pero me parece importante resumir en este momento esta etapa. El criterio de ubicar o no armas de fuego en un condominio tiene que ver mucho con el análisis de riesgos, tiene que ver mucho de las necesidades, las amenazas existentes dentro del condominio. Entonces, es importantísimo hacer una evaluación en donde se pueda definir si realmente es conveniente o es necesario que existan armas de fuego dentro del equipo que va a utilizar el personal de seguridad. Eso es sumamente importante. Y sumamente importante, con esto cierro este temita, que los administradores verifiquen no solo las condiciones del permiso de portación de armas del personal, sino también que las armas cuenten con su debida documentación que identifique que esa arma pertenece a la empresa de seguridad. Es sumamente importante también ese punto, don César. Sí, coincido con usted plenamente, pero eso definitivamente es material para otro programa, porque eso se las trae, es algo que es muy extenso y que hay también diferentes criterios con respecto al uso de las armas de fuego. Es una tendencia a creer que una persona armada representa una seguridad. No es así, pero tenemos que abordarlo desde el punto de vista técnico y a profundidad para poder explicar mejor a nuestros oyentes en qué consiste. Volvamos entonces al tema de la seguridad física, pero antes quiero hacer un paréntesis con respecto a lo del Control Paz. También es importante que nuestros oyentes entiendan de que el acceso a ese Control Paz, ahí están, como usted bien lo decía, descritos quiénes están o no inscritos en el ministerio, tanto la empresa como el oficial de seguridad, pero también hay otros grupos como los psicólogos que deben hacer el examen de idoneidad mental hacia esos oficiales. Y me encanta hacer una analogía con respecto a esto. No hay ningún grupo de trabajadores en este país que tenga mayor control que los oficiales de seguridad. Si usted va a contratar un jardinero, un cerrajero, un ebanista, cualquier persona de servicios de limpieza, etcétera, no hay ningún ministerio como el de seguridad pública que controla exactamente quién es el empleado que debe darle el servicio a usted en su negocio o en su residencia. Solamente los oficiales de seguridad son sometidos a este tipo de escrutinio y de control. Después de ahí, todos los demás servicios pasan simplemente por la referencia que pueda dar la compañía. Entonces, es bueno y sano hacer esa acotación porque es un trabajo importante que hace el Ministerio de Seguridad Pública a través de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada para controlar el personal que va a estar en la puerta de su negocio o de su residencia. Don René. Correcto, sí señor, definitivamente es una plataforma de gran utilidad. Tal vez si entramos un poco en materia, don César, si le parece, en lo que es la parte relacionada a la seguridad propiamente en los condominios. Una vez que ya la compañía pues haya definido el perfil, tenga claro todas las verificaciones que ha hecho, tanto en la plataforma y por medio de otros recursos, para verificar las condiciones de la empresa, yo creo que es importante tocar este tema. Cuando pensamos en un condominio residencial, no solo podemos pensar en el contexto interno, en lo que se va a mover, lo que puede suceder dentro del condominio. En el análisis de amenazas y riesgos, es importante valorar dos contextos, el contexto interno y el contexto externo, es decir, las condiciones que se dan
tanto dentro del condominio, que son de más fácil manejo y más fácil control, junto con las condiciones del contexto externo. Es decir, ¿a qué nos referimos con el contexto externo? Todas las condiciones físicas, ambientales, naturales, sociales que se pueden dar alrededor de ese condominio residencial. Puede ser que el condominio específico esté rodeado de otros condominios en donde también hay servicios de seguridad, y eso le da cierta confianza, cierta garantía de que puede haber un acuerpamiento, por decirlo así, en una situación de crisis que se pudiera dar. Por otro lado, es muy posible que el condominio, el proyecto condominal en ese momento sea el único en una zona muy despoblada que está rodeada posiblemente por propiedades en donde hay lotes baldíos, en donde puede haber presencia de delincuentes o actividades que pueden tornarse sospechosas o peligrosas para los mismos condóminos. Entonces, aquí, don César, yo quisiera tocar este punto. Es sumamente importante que las empresas, los administradores de condominios, valoren siempre realizar un análisis de amenazas y riesgos del contexto externo y del contexto interno. ¿Cuál es la importancia de realizar este análisis de riesgos y amenazas? Es tener claramente definidos cuáles son esos elementos de peligro, ¿verdad?, que rodean al condominio, tanto externamente como internamente. Ese análisis le va a permitir a la organización establecer medidas de prevención y medidas de control ajustadas y definitivamente adaptadas a la realidad que está viviendo ese condominio. No es posible que usted defina medidas de seguridad, necesidades de infraestructura, si usted no tiene claro cuáles son las amenazas y los riesgos que están rodeando al condominio. Entonces yo quisiera arrancar indicando, don César, que es sumamente importante realizar este tipo de análisis de riesgos. Hay o habemos profesionales que dedicamos gran parte de nuestra experiencia y preparación en la ejecución de este tipo de análisis de riesgos, y hay mucha posibilidad en el mercado. Entonces yo quisiera arrancar desde ese punto de vista. No sé, don César, si usted tiene alguna pregunta adicional, sino para continuar con el tema. Por favor, adelantemos, porque definitivamente sí, eso es lo que, en eso tenemos que puntualizar para que nuestra audiencia conozca esos detalles. Perfecto, muchísimas gracias. Una vez que la organización ya ha realizado esta evaluación y tiene claro cuáles son todos los elementos de riesgo que rodean al condominio, es importante iniciar lo que es ya la preparación de la planificación operativa en seguridad. Uno de los principales elementos que deben de contemplarse es los controles de acceso al condominio. Esto tiene que ver mucho con cuántos puntos de acceso, cuántas puertas de acceso tiene el condominio. Eso es importantísimo valorarlo. Puede ser que tengamos un solo punto de entrada y punto de salida, o tengamos 2 o 3 puntos de salida. Mucho de esto depende de las condiciones y del tamaño del condominio. No solo el tema de los controles de acceso, que tienen que estar claramente definidos, y algo muy importante, tiene que haber un acuerdo entre la empresa de seguridad, la administración y los condóminos. ¿Por qué es importante el ponerse de acuerdo? Porque muchos condóminos creen que, y en parte tienen razón, que al residir en el condominio, pues ellos van a tener toda la libertad y toda la movilidad para poder hacerlo. Sin embargo, dentro de los controles de acceso, tiene que contemplarse no solo la facilidad de acceso al condominio como tal, sino su propia seguridad y la seguridad de los residentes que están en el condominio en ese momento. Involucra también el control de acceso de los proveedores, el control de acceso de contratistas, de los visitantes, que en algún momento se puede volver tedioso y hasta incómodo para los mismos condóminos. Me ha tocado el caso, por ejemplo, de que actualmente en muchos condominios los puntos de acceso tienen un lugar específico para que ingresen los condóminos, un lugar específico para que ingresen los visitantes, y principalmente en el caso de los condóminos, ahora se utiliza mucho el sistema de control de acceso electrónico, ¿verdad? Con un sensor, con un dispositivo, un mecanismo que lee mediante un chip, mediante un dispositivo,
un código especializado y las puertas se abren automáticamente. A veces ese proceso es un poco lento, es un poco tedioso y eso molesta a los condóminos. De ahí la importancia de que también se concientice al personal. ¿Por qué el atraso? ¿Por qué no me abre el portón inmediatamente? Es que yo necesito ingresar, yo estoy en mi casa. Totalmente claro, pero no podemos perder el concepto de seguridad, de tranquilidad, no solo suya, sino también de los condóminos. Entonces, los controles de acceso tienen que estar claramente definidos, acordados, ¿verdad? Y también tiene que haber un importantísimo tema que es el tema de comunicación entre la administración, los condóminos y el personal de vigilancia que está destacado en ese momento. También, dígame, don César. Sí, viera que me gustaría mucho hacer una acotación ahí porque es algo que sucede, pero montones. Cuando el dueño o el condómino empieza a romper las reglas y principalmente las reglas que tienen que ver con los visitantes y también las reglas que tienen que ver con los servicios que él vaya a recibir. Eso es muy delicado y eso es algo en lo que se acostumbra a caer haciendo que justamente los servicios de seguridad sean vulnerables. Me gustaría también de alguna forma, y quizás más adelante usted lo vaya a tocar, pero quise hacer la acotación porque estamos en ese punto del acceso y es donde justamente se empiezan a quebrar las reglas ahí del acceso. Claro, justamente a eso me iba a referir, don César. Hablábamos del tema de la comunicación. Otra de las condiciones o situaciones que suele generar incomodidad a los condóminos es a veces el retraso cuando va a ingresar un familiar o cuando va a ingresar, qué sé yo, un proveedor que te lleva la pizza, que te lleva la comida, para no mencionar el nombre de ninguna empresa de esas que actualmente brinda servicios de mensajería, ¿verdad? Es que ¿por qué no dejan que entre mi primo? ¿Por qué no dejan que ingrese mi papá, mi madre, etcétera, etcétera? Eso que usted acaba de decir es sumamente importante y de ahí la relevancia de que exista un buen entendimiento, comprensión y coordinación en las medidas de seguridad. La comunicación se refiere a que el personal de seguridad, previo a permitir el ingreso de cualquier persona, debe de aplicar un protocolo de comunicación, un protocolo de autorización de ingreso de personas. Igualmente, es muy dado, obviamente la tecnología en seguridad está abarcando muchos campos y los condominios no son la excepción. Ya en muchos condominios se está utilizando sistemas computarizados, sistemas automatizados, en donde el residente en una plataforma define quién ingresa, quién no ingresa, si debe de avisársele al condómino, si no es necesario que le avise porque ya la persona está autorizada. Entonces, eso en ocasiones genera retrasos. Cuando esa comunicación no fluye adecuadamente, es donde se compromete también la labor del oficial de seguridad. ¿Por qué? Porque el oficial de seguridad se encuentra entre la espada y la pared de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo en este momento? Entonces, esos retrasos son los que generan un poco de incomodidad. El condómino tiene que tener claro que eso es parte del proceso de protección, es parte del proceso de seguridad que ellos mismos autorizaron en su momento y que ellos mismos avalaron. Esa es una de las diferencias de convivir en un área pública, que no existen este tipo de controles. Entonces, de ahí la importancia de que realmente haya una muy buena coordinación y comunicación. Ahora que usted menciona de la coordinación y comunicación, en algunos condominios que he visitado y en los que he participado en el tema justamente de asesoría, se deja por escrito todos estos reglamentos, todos estos procedimientos se dejan por escrito, tanto para que los acepte el condominio como la empresa de seguridad privada que está en ese momento operando. Pero en muchos de los casos, sí, casi que 90% de los casos, esos documentos o esas instrucciones solo quedan en el papel. ¿Cómo hacemos para que esta comunicación fluya como usted está sugiriendo? Claro, sumamente importante. Vamos a ver, cuando hablamos de protocolos o procedimientos o normativas de seguridad,
Aquí vamos en dos líneas. Los procedimientos internos que son propios de los condóminos, que tiene que ver mucho con la administración. Y por otro lado, los procedimientos o protocolos que le competen propiamente al personal de seguridad. Usted acaba de tocar un punto sumamente importante e interesante, don César, porque cuando en algún momento la administración, los condóminos y la empresa de seguridad se toman el tiempo, se toman la molestia para sentarse y ponerse de acuerdo en cuáles van a ser los procedimientos, muchas veces, lamentablemente, eso queda en el papel. En el tiempo se van olvidando, no se actualizan, no se ajustan a los cambios que constantemente tienen los condominios, y es de suma importancia que haya una actualización sobre los procedimientos. Hay muchas variables que constantemente, le puedo decir que semanalmente hay cambios en los condominios, ya sea por temas de preferencias de los mismos condóminos, nuevas políticas internas y demás. Entonces, primero tiene que haber una actualización constante de los procedimientos de seguridad. Por otro lado, es sumamente importante la capacitación, el refrescamiento en los procedimientos que debe de conocer el personal de seguridad, y también el estar informándole constantemente a los condóminos, ya sea por grupos de WhatsApp internos, ya sea por otros medios de comunicación, sobre las nuevas medidas de seguridad o los nuevos protocolos que se vayan a implementar. Sumamente importante la comunicación, pero sumamente importante, don César, y disculpe, es esa retroalimentación en ambas partes. Condóminos, empresa de seguridad, tienen que estar muy claros y muy actualizados los procedimientos. Usted nos acaba de develar algo que realmente, aunque es obvio, se pasa por alto. Con mucha frecuencia se pasa por alto. Y los cambios que usted mencionaba es justamente lo que vamos a tratar después de una pausa, porque vamos a hablar de los cambios que en esos procedimientos, en esos reglamentos, y la importancia de esa comunicación con esos cambios. Vamos a una pausa y en breve regresamos. Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Hoy estamos hablando con don José René Campos, especialista en temas de seguridad y de riesgos. Y principalmente el tema de condóminos, responsabilidades tanto de la empresa de seguridad como de las personas que organizan la seguridad dentro de estos condominios. Antes de la pausa empezamos a tocar el tema de comunicación y cómo esas reglas cambian constantemente. Bueno, tuvimos un cambio a nivel mundial que definitivamente, solo para citar un elemento de ese cambio, estoy seguro, no sé en cuánto porcentaje, pero estoy seguro de que los ingresos de comidas, de delivery, de alimentos hacia los condominios varió antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Cuántos de los que nos escuchan hoy y son administradores de condominios hicieron cambios en sus procedimientos, don René? Claro, definitivamente, y eso es sumamente necesario. Las condiciones actuales con el tema del SAC hacer una serie de cambios y ajustes que tienen que ver con la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, no podemos hablar solo del tema delictivo, sino de un tema de seguridad integral. Y eso involucra muchas veces la integridad en la salud de las personas. De ahí que inclusive para tocar, por ejemplo, el tema del COVID-19, ya han tenido que implementarse, por ejemplo, la colocación de dispositivos o mecanismos para el lavado de manos, dispositivos para la existencia de alcohol, para cumplir con las medidas de higiene.
El tema del ingreso de los delivery que se encargan de lo que es la entrega de comida y otro tipo de servicios, ¿verdad? También ha llevado a cambios en los controles de acceso. Con esto hay que tener sumo cuidado. ¿Por qué? Porque uno de los elementos importantísimos es la verificación de la identidad de las personas que van a ingresar al condominio. Muchas veces a estas personas no les gusta para nada que les pidan la cédula para verificar la identidad. Entonces, ese tipo de situaciones, el ser más estrictos en los controles a raíz de condiciones adversas, como el SARS-CoV-19, por ejemplo, llevan a esos cambios que definitivamente son importantes. Ahora bien, muchos de los cambios pueden tener que ver con cambios, qué sé yo, en la parte de control vial interno dentro del condominio como tal, con el tema de ingreso de contratistas, con la nueva estructuración o eventual estructuración de lugares donde deben de ubicarse los contratistas, los proveedores, etcétera. Entonces, hay una serie de cambios y ajustes que se van dando en el tiempo y que definitivamente tienen que llevar a cambios también en la parte de procedimientos. Quizás uno de los elementos de mayor importancia es la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Es dejar la evidencia en el tiempo a la inversa de las condiciones que eventualmente nos van a servir de evidencia ante un evento o una situación que se pueda presentar dentro del condominio. Esa es la importancia de la labor que debe ejecutar el personal de seguridad en el tema de controles de acceso y que tiene que ver mucho con los cambios que eventualmente se den dentro del condominio. Hay un tema que usted acaba de mencionar y es el tema de contratistas. Mucho se ha dicho y en investigaciones, inclusive que el mismo organismo de investigación judicial ha hecho cuando llega a hacer alguna diligencia en un condominio por robo o por asalto, que hay una relación muy cercana entre una construcción en proceso y un hecho delictivo. Esto no lo tapamos con un dedo, sino que es muy frecuente que se relacionen estas dos cosas. Esas personas pasaron por por un área de control, pasaron por un acceso de control a ese condominio y había necesidad de ese condominio de hacer una mejora, un mantenimiento o una construcción. ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes sobre este tema? Muy importante, don César. Todas las personas que ingresan al condominio, que no sean condóminos, de los cuales ya se tiene información por parte de la administración, todas estas personas y funcionarios que ingresan a hacer una labor temporal, ya sea como personal que contratan directamente los condóminos en sus casas, o ya sea porque van a construir un nuevo complejo habitacional, una residencia, cualquier infraestructura, una de las responsabilidades o uno de los requisitos que la administración debería solicitar es que la empresa a cargo de esa construcción debería de mantener o brindar la información total de cada uno de los funcionarios que van a ingresar. ¿Qué tipo de información? Solicitarle, ¿por qué no?, la hoja de delincuencia, que es un documento de carácter público que se puede solicitar sin ningún tipo de problema, el nombre completo de las personas, la dirección eventualmente de las personas, su número de identificación también sumamente importante, una fotografía actualizada de la persona y con eso generar una base de datos específica en donde ya la administración de antemano sepa quiénes son las personas que van a estar autorizadas a ingresar a ese lugar específico y compartir esta información con el personal de seguridad, es decir, compartir la base de datos para que sirva como una referencia en el control de acceso de las personas que van a ingresar. Este es un filtro sumamente importante. Usted mencionó algo de alta relevancia. Es muy dado a que cuando hay un delito dentro del condominio, suele darse la situación de que hubo una relación o una especie de conspiración eventual entre algunos funcionarios que ingresaron temporalmente y el hecho que se dio en ese momento. Sí quiero aclarar, y obviamente no todas las personas que ingresan a trabajar en un condominio deben de tener ese perfil de delincuencia, jamás.
pero sí de ahí la importancia de que exista un filtro de seguridad para poder identificar quiénes son las personas que están autorizados a ingresar en ese momento. Si una persona no está incluida en esa base de datos, debería de existir un protocolo que le permita al oficial de seguridad identificar los pasos a seguir para lograr permitir el ingreso de esa persona. Eso en primera instancia. Segundo, es importantísimo, don César, manejar los horarios. Es decir, ¿cuál es el horario de ingreso y salida de esa persona? Inclusive los fines de semana, los feriados, ¿verdad? Si esa persona puede ingresar, el control de los equipos con los que ingresa, los equipos con los que entra, la verificación de los vehículos al ingreso, la verificación de los vehículos a la salida. Todos esos son elementos que inclusive deberían estar contemplados dentro de un procedimiento de seguridad definido en el condominio. Y hay otra, definitivamente hay varios servicios, y usted lo mencionaba bien, algunos se dan entre lunes y viernes y otros en fines de semana, y todos estos deberían de estar controlados por el control de acceso, que es lo que estamos hablando hoy. Correcto. Nos hemos rodeado de todos los aspectos en el control de acceso. ¿Por qué? Porque la importancia de vivir en ese condominio, como lo dijimos al inicio, es vivir en un lugar seguro. Pero ese lugar seguro deja de serlo a partir del momento en que la puerta, el acceso principal, no tenga las condiciones de control, de comunicación y de elementos de seguridad. Entonces, definitivamente el tema del control de acceso toma muchísima relevancia, porque si no, no estamos teniendo ese aspiracional de vivir en ese sitio de manera segura. Hay otro de los aspectos que seguramente usted ya los ha escuchado y tiene que ver con esa delincuencia que ingresa de muy alto nivel e inclusive hasta alquila una vivienda dentro del condominio. Y después de permanecer un mes o 2 meses, empiezan a hacer robos dentro del mismo condominio. Se han dado casos muy conocidos y casos muy sonados en donde han habido pérdidas importantes para los condóminos, en residenciales como este, muy importantes. En ese caso particular, la responsabilidad no se le podría achacar nunca al acceso, porque ya tienen acceso. Son residentes. ¿De qué manera, siempre volviendo al tema de controles, podemos controlar, valga la redundancia, este tipo de incidente? Claro, importantísimo también. Debemos entender y tener claro lo siguiente, don César. ¿Cuáles son las figuras del crimen organizado? El Código Penal, de hecho, establece que existe el delincuente común, existe el delincuente organizado y existe el delincuente profesional. ¿Qué es el delincuente profesional? El delincuente profesional, por decirlo de esa manera, es aquel delincuente o aquella organización que están, valga la redundancia, organizado. Es decir, que viven de eso. Son personas que su estilo de vida es vivir del delito, prácticamente. No solo pensemos en una organización que llega al condominio, alquila una propiedad, quizás ese es uno de los mayores riesgos que hay dentro de todo el complejo condominal, la persona que alquila su residencia. Es muy importante, primero que nada, que el dueño de esa propiedad tenga muy claro a quién le va a alquilar esa propiedad. Es importante que conozca el perfil de esa persona y es importante que la administración también conozca el perfil de esa familia o de esas personas que van a vivir posiblemente temporalmente en el condominio. A veces es un poco difícil pues meternos de lleno en la vida y milagros de las personas que van para investigar, para evaluar estilos de vida de estas personas. Eso es súper importante. Ahora bien, por otro lado, aquí entra en juego la malicia o el sentido común del mismo personal de seguridad. Esto tiene que ver mucho, inclusive hasta con la infraestructura operativa del servicio de seguridad. Vamos a ver cómo tocamos este tema que es bastante amplio.
Muchas empresas, condominios residenciales definen un solo punto de ingreso y definen que solo en el punto de ingreso va a haber personal de seguridad. No se valora el tamaño del condominio, indistintamente de que tenga otro punto de salida o de acceso. No se valora el tamaño del condominio, la cantidad de residencias, las áreas comunes, que es muy importante. De ahí la relevancia del análisis de amenazas y riesgos. ¿Por qué toco este tema? Porque cabe la posibilidad de que deba existir un oficial de recorrido, otra persona adicional que permanezca haciendo patrullajes dentro del condominio. ¿Cuál es la importancia de esta figura? Esa figura no solo va a estar pendiente del perímetro, no solo va a estar pendiente de apoyar las labores del oficial, sino que él va a realizar una especie de labor de inteligencia dentro del condominio. Esas situaciones sospechosas que pueden llamarme la atención, el ver que constantemente ingresan vehículos a esa residencia, que son vehículos distintos, con personas que se salen de lo normal, inclusive podríamos encontrarnos hasta un tema que se ha dado muchas veces, de tráfico de drogas, de narcotráfico dentro de un condominio. ¿Cuántas veces han allanado las autoridades competentes un condominio porque dentro del condominio, en una residencia que ya sea propia o alquilada, se están dando este tipo de delitos? Entonces, es muy importante dentro del análisis de riesgos determinar la posibilidad de que exista otra figura que genere patrullajes y que pueda identificar ese tipo de actividades sospechosas. No, pero muy importante lo que usted dice, porque esa es una situación que se sale del control específico de la seguridad privada contratada, pero que con una muy buena contratación o una contratación adecuada de la empresa de seguridad y selección de esa empresa de seguridad, también pueden coadyuvar a hacer justamente esa valoración de riesgo de situaciones que se estén dando. Pero queremos invitar a nuestros oyentes y a las personas que nos siguen por redes sociales, que estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos también, todos los programas quedan grabados en las tardes, después de escuchar el programa en las mañanas, grabamos el programa y lo subimos a nuestra plataforma de YouTube, y en ese canal pueden estar viendo y repitiendo todos los diferentes programas. También estamos en el Facebook de la radio, en nuestro Facebook de Hablemos de Seguridad con ACES, podcast también, y próximamente un canal de podcast exclusivo de Hablemos de Seguridad con ACES. Esta es una primicia, se los vamos a estar mostrando nuestra dirección para que puedan accesar. También pueden hacer consultas y comentarios al 72 75 05 71, que es nuestra dirección de WhatsApp. 72 75 05 71. Don René, efectivamente el tema de las personas que pueden alquilar o que pueden inclusive hasta comprar una vivienda dentro de un condominio, pero resulta que hacen cosas indebidas, puede darse, claro que sí. Pero hay una responsabilidad también de la organización, o más bien del administrador de ese condominio, y en conjunto con ese grupo de seguridad que les escoge en la entrada para el acceso y para justamente la protección, es que pueden dar un servicio de calidad. Claro, es totalmente válido que inclusive dentro de los alcances del contrato con la empresa de vigilancia se dé la posibilidad de que esta compañía genere algún tipo de investigación o indagación. En este momento hay plataformas que permiten indagar el estilo de vida de las personas, ¿verdad? Tanto de empresas como de personas físicas. Entonces, perfectamente la administración podría entrar en una especie de alianza con la empresa de vigilancia, en el tanto que la misma tenga las posibilidades de que le apoye en el tema de investigación de aquellas personas que eventualmente desean adquirir una propiedad dentro del condominio o que eventualmente quieran alquilar una propiedad. Aquí debo insistir, don César, en que quizás el mayor riesgo no es tanto con las personas que vayan a adquirir una propiedad. No es que el riesgo no exista, siempre va a existir el riesgo de que una propiedad vaya a ser adquirida por algún tipo de personas que se dedican en condiciones o situaciones no muy adecuadas,
pero quizás el mayor riesgo se presenta con aquellas personas que alquilan las residencias. De ahí, y debo insistir que es muy importante que independientemente de los derechos que tiene el dueño de la propiedad, sean conscientes de que hay un tema de seguridad también, no solo para su propia propiedad, sino para la integridad de los vecinos del condominio. Entonces, es muy importante que la administración se entere eventualmente a quién se le va a alquilar esa propiedad, para ir cerrando portillos de alguna manera. Claro, y quiero abonarle a ese comentario suyo, el hecho de que se estila mucho de que personas inviertan, es una forma de invertir, es una forma de tener ingresos y compran una propiedad con el único fin de alquilarla más adelante. Esto, por supuesto, pone de alguna forma en riesgo al resto de los condominios si no se hace el debido proceso de debida diligencia, conocer quién es esa persona a quien se le va a alquilar el bien. Bien, vamos a ir cerrando nuestra charla de este día. Don René, muy rico el tema y nos queda muchísimas otras cosas. Solamente abarcamos el tema de accesos. Me gustaría invitarlo más bien a que nos diera algunos tips para hacer justamente un acceso correcto, un acceso protegido, que eso es lo que buscamos, que haya confianza en la forma en que el acceso se está llevando a cabo. Claro, sí señor, con todo gusto. Vamos a ver, ya hablamos del personal. El personal es sumamente importante. La administración debe verificar que exista una capacitación constante, que exista formación y refrescamiento constante en el tema de los procedimientos. Esto es relevante. Por otro lado, es importante integrar la parte de seguridad humana con la seguridad electrónica. La colocación de dispositivos electrónicos, cámaras, grabadores que permitan la permanencia de imágenes en un tiempo adecuado para poder evidenciar la ejecución de algún tipo de eventos, los controles mecánicos, electrónicos también en los portones, sumamente importantísimo, algo que tiene que ver inclusive con un tema de seguridad ocupacional. Muchas empresas no valoran en la parte de infraestructura de los ingresos la ubicación de un portón peatonal. Eso es sumamente importante. Ese portón peatonal va a permitir aumentar la seguridad de las personas que ingresan a pie al condominio. Y lamentablemente he visto en muchos condominios que únicamente tienen un acceso vehicular, que es el mismo acceso que utilizan los condóminos y visitantes que ingresan a pie. Entonces, la seguridad electrónica, el complementar con ese tipo de mecanismos como cámaras, por ejemplo, algún tipo de sensor de iluminación, la infraestructura propiamente de los portones de acceso, la parte de procedimientos y protocolos de seguridad es sumamente importante. No solo hablemos rápidamente de las cámaras al ingreso, sino también de colocar dispositivos que le permitan al oficial de seguridad visualizar el documento de identidad sin que haya un contacto directo con el visitante. No sabemos las condiciones en que viene ese visitante. Tienen que haber mecanismos y dispositivos que permitan una verificación de la identidad y de los datos sin que haya un contacto directo con las personas. Entonces, mire, eso es sumamente amplio. Definitivamente, el ratito se nos va rápido y podemos verlo en otra ocasión. Así es, no, definitivamente que sí, pero bueno, muy rico la charla y solamente tocamos, como repetimos antes, un tema. Pero hay muchísimo más que conversar. Muchísimas gracias, René, y quedamos comprometidos para ilustrar más a nuestros oyentes en un próximo programa. Claro que sí, estoy para servirles. Hay mucho tema todavía por caminar, hay temas de perímetros, hay temas de sistemas y mecanismos de seguridad también o de infraestructura que podemos tocar. Hay mucho por abarcar en este tema, de seguridad en condominios residenciales. Así es, y seguimos hablando de seguridad con ACES. Y los invitamos a nuestro próximo programa. Nuestro próximo programa es presentado por... Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa.
K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscalos en Facebook como K9 Internacional. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES.